Bueno, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera Samuel, capítulo 12. Primera Samuel, capítulo 12. Voy a tratar de resumirlo porque en realidad sería bueno leer todo el capítulo, pero por amor al tiempo voy a ir cortando para hablar sobre las principales cosas de las que quiero puntualizar. Y bueno, Primera Samuel, capítulo 12 dice, es el último discurso que hace el profeta Samuel al pueblo de Israel. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, bueno, etcétera, todas las cosas que él le va preguntando para que le digan lo contrario o le confirmen, ¿no es cierto? Y dice verso 7, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Dios, y Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Luego dice el verso 13, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, hacéis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis revelado a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero eh, con todo esto, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis de en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que quiero puntualizar sobre este versículo que es el 23. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Bueno, que el Señor añada su palabra. Pero dice el verso 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y esa es la Biblia tradicional, ¿no es cierto? La RB 1960. En la Biblia de las Américas dice, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Que Dios añada su bendición a la palabra y a cada uno de nuestros corazones, de todos nosotros los escuchantes. Qué precioso, ¿no? Cuando recordamos la respuesta de la oración de Ana en este hombrecito Samuel, ¿no? Que lo entregó sin concesiones al Señor. Una madre
que le fue respondida la oración literalmente, completamente como ella lo deseaba, pero este niño ya lo dedicó total y completamente al Señor. Por este niño oraba, dijo Ana. Entonces vemos cómo Samuel, que fue entre el pueblo de Israel realmente un juez, fue un profeta, cumplió la función también de sacerdote, verdaderamente un hombre de Dios. Y ahí hay un versículo en 1 Samuel 3:19 que dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer palabra en tierra. Y Samuel creció y estaba con él, y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras en tierra. Qué maravilla, qué testimonio de este hombre de Dios. Ahora, vemos a través de todo esto que Samuel era un hombre de oración, como lo vamos a decir de todos nosotros. Samuel era un hombre de oración. Y bueno, y acá vemos, como decían en este capítulo 2, el último discurso de Samuel. Obviamente después dijo otras cosas, pero no a manera de discurso como en esta última instancia, que lo hace como un discurso general a su pueblo. Y vemos cómo Samuel aquí va desarrollando en este capítulo 12, vemos el testimonio y que ese testimonio literalmente está respaldado por su Padre Celestial, por Dios mismo, por Jehová Dios. Vemos cómo les recuerda la portentosa mano del Señor, cómo lo sacó el Señor de todas las atrocidades que se les presentaban y cómo la mano poderosa del Señor salió en pos de ello, salvándolo de distintas situaciones. Hasta pasando por aquel lugar, Israel hace una mención de jueces, va nombrando distintos jueces hasta que llega al mismo Samuel, y en Samuel se encuentra con esta cuestión de que el pueblo de Israel, asustado, con poca credulidad, con poca confianza en el Señor, pide rey. Su grande metida de pata, pide rey. Pero mientras tanto el Señor, en su voluntad permisiva, justamente, valga la redundancia, les permite un rey para la nación de Israel. Bueno, entonces Saúl se lo censura, obviamente, al pueblo de Israel y les dice todas estas cosas y le dice que en esta es la época de la cosecha, dice, de la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová, ahí en oración, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Pero mientras tanto el Señor, y a pesar de todo eso, no es que el Señor haya hecho la vista gorda de ningún modo, pero a pesar de eso, por amor a sí mismo el Señor, es como que de alguna manera igual sigue su corazón volcado hacia el pueblo de Israel y les dice, bueno, a pesar de esto, que ellos sigan apoyados en Jehová Dios y que busquen siempre en obrar, en hacer el bien y que no estén en la vereda del frente o viviendo de una manera contraria con lo que el Señor les estaba estipulando a través de la Escritura. Entonces el pueblo ahí clama, dice, Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Recordamos que esta época en que era la siega del trigo, no llovía ni por casualidad. Y ahí estaba justamente el milagro, ¿no? De que truenos, y sabemos, a mí me han agarrado tormenta en el medio del campo que parece que me iban a comer vivo, se asusta uno, ¿no? Aún creo que el más valiente se asusta. Bueno, se asustaron muchísimo. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel en el verso 19, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Qué bueno que Dios, ¿no? Que a pesar de haber desobedecido, Dios, no obstante, le sigue enviando bendiciones en referencia a que ellos cumplan su voluntad, ¿no? Esto no quiere decir como que yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, pequen, total el Señor los va a bendecir lo mismo. No estoy diciendo de eso de ninguna manera. Pero entendemos a través de la experiencia de otros siervos de Dios del pasado y tal vez de nuestros contemporáneos que a pesar de haber desobedecido al Señor, mientras tanto el Señor sigue enviando bendiciones.
quizás, como le dijo a David, que le hubiera dado esto, le hubiera dado más si no hubiera pecado. Quizás la persona, el creyente que cayó en pecado, sea el pecado que sea, no estoy puntualizando ningún pecado, a pesar de que el Señor haya estado, le están enviando aún bendición de su mano del cielo, a pesar de eso, Dios como que nos está diciendo a nosotros, nos hubiera dado mucho más. Bueno, uno va a quedar con la incógnita de cuál habrá sido lo mucho más. Pero lo cierto es que, bueno, acá el pueblo de Israel le pide a Samuel que vuelva a orar. ¿Por qué? Porque Samuel estaba acostumbrado a orar. Él siempre estaba acostumbrado a estar involucrado en los negocios de su Padre Celestial. Así que, verso 23, que es lo que quiero puntualizar, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Bueno, creo, este viernes que viene, justamente viernes y sábado, tengo una reunión especial organizada por otra iglesia, de las iglesias bautistas, que viene un misionero muy instruido en la palabra del Señor, y bueno, van a hablar de muchos temas muy importantes, hay una temática, ahí me han enviado ahí un cronograma de todo lo que, de todos los temas que allí se van a puntualizar. Y bueno, y es se hicieron cartas personales, averiguaron los WhatsApp de cada uno, números de celular WhatsApp, y mandaron cartas a líderes de las iglesias. Bueno, a mí, considerado como líder de la iglesia de General Alvear Mendoza, me envían también una carta para ancianos, para pastores, sobrevedores, para, bueno, todo tipo de líderes, ¿no? Diáconos y bueno, todos los tipos de líderes. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que somos sobrevedores de una iglesia, qué responsabilidad, hermano, qué responsabilidad. Y que bueno, que creo que cada iglesia tiene su propio mal, tiene sus propios problemas, de distintos índoles, de distintas maneras, de distintos ángulos, de distintos enfoques, pero problemas al fin, ¿no es cierto? Y que había un hermano que ya está hay un hermano, no está entre nosotros, está con el señor don Silvestre Romano, dice, nosotros los sobrevedores, Dios nos tendría que dar dos corazones, unos para soportar los dolores y las aflicciones motivadas por el entorno de la iglesia y otro corazón para que podamos andar solo en la vida con nuestra familia directa, ¿no? Pero cuánto dolor, ¿no es cierto? Y cuántas alegrías también, por supuesto, pero hay mucho problema y creemos que debemos estar firmes en oración por esto. Allí, justamente, este siervo del Señor, ocupado con todo el pueblo de Israel, considera para él que es pecado el no orar por su pueblo. Para él y como para nosotros, hermanos, tiene que ser pecado el no orar por el pueblo de Dios, el no recordar acerca del pueblo de Dios. Dice, creo que era Moody, yo no me acuerdo cuál de estos hombres de Dios inmediato de la época pasada, inmediata, que dijo que el pastor es el que tiene olor a ovejas, el que tiene olor a ovejas. Bueno, si somos, de algún modo, pastoreamos a alguien, pastoreamos a la iglesia, tenemos que tener ese olor y estar ocupados en orar por todos los hermanos. Tener esta consideración como la tuvo Samuel, de que si no oramos por ello, estamos pecando. Bien hace hincapié el versículo del libro de Santiago 4:17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese común denominador sigue siendo de igual modo en aquella época que fue escrito como también ahora para nosotros. Ahora, para terminar, hermanos, para no hacerlo tan largo, había anotado yo acá, dice, orar por los hermanos viables y también por los conflictivos. Tristemente yo he visto muchos ancianos en el pasado, en mi juventud, cuando habían problemas en las iglesias, y ellos se colocaban vi a varios, muchos hermanos, con un grupo de hermanos con los que se consideraba que estaban acertados y se hacían literalmente como un plumarazo de lado a los que no estaban encuadrados en las cosas que este grupo tenían como dispuesto que así era, ¿no es cierto? Y yo siempre lo miraba y digo, no, en aquella época, no sé de qué manera lo pensaba, pero con el tiempo, con la distancia, ¿no? Uno viene entendiendo que el que pastorea una iglesia tiene que tener su corazón puesto en aquellos hermanos que no hacen problema, que van bien, que vienen a las reuniones, que uno sabe que lee la palabra, que uno sabe que estudia la palabra,
o no la estudian, pero simplemente la leen, pero que de algún modo u otro están cerca del Señor, que no presentan problemas ni conflictos a la iglesia. Oramos por ello. Pero debemos acercarnos también siempre a aquellos hermanos que son conflictivos. Nuestra tendencia del hombre natural es como darle poca importancia o a veces hacerlo de lado cuando no es así. Si yo estoy pastoreando en iglesia, debemos con nuestro corazón aunar todo, aunar a todas las hermanas y a todos los hermanos, los que son conflictivos como los que no son conflictivos. Que Dios nos dé la gracia para que esto sea una realidad en nuestras vidas siempre. Luego noté acá, dice, orar por lo que son las personas, las hermanas y los hermanos, lo que son para el Señor. Para el Señor son las ovejas, el eco de las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pedro: me amas, me amas, me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ha de ser el eco de cada uno de nosotros. La ocupación del Señor de manera implícita con todos los hermanos, como recién decía, con el que no es conflictivo como con el que sí es conflictivo, con el que ha crecido espiritualmente como el que todavía está tomando la leche espiritual. Aunar y acercarnos de toda la orar por lo que ellos son, por la importancia de estos monumentos de la gracia portátiles que caminan sobre la faz de la tierra y que llevan a Cristo en el corazón y que obviamente está conmocionando el corazón de Dios Padre al ver que hay muchas personitas en este mundo, santos de Dios, redimidos por Dios, que están caminando con Cristo en el corazón, está viendo a su Hijo en la vida de los seres humanos. Y finalmente puse orar porque el Señor ora por todos sus redimidos. Leemos la oración sacerdotal intercesora de Juan capítulo 17, la oración intercesora, donde él está orando por todos, donde dice la escritura también en Romanos 8 que a veces queremos pedir y no sabemos cómo, o no sabemos cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles ante el trono de la gracia para pedir de una manera conveniente. Entonces, hermanos, nos identificamos con el mismo pensamiento de Samuel, que no pequemos al dejar de orar por nuestras hermanas y nuestros hermanos, de considerarlos a todos como Dios los considera, porque Él no hace a un lado el que es conflictivo, Él aúna a todos. Y la multifaceta del Espíritu Santo, obrando para unos para edificación, a veces que la mano del ser humano creyente detiene la mano de Dios para que haya un progreso espiritual en la vida, y el Espíritu Santo, que es multifacético, se tiene que dedicar a ver a esa persona, a arreglarle el problema, la cuestión, a arreglarle el pensamiento, para que de ahí en más pueda nuevamente seguir con su maestría de seguir enseñándole a la hermana y al hermano para que crezca en las cosas del Señor. Entonces, orar por los viables, por los conflictivos, orar por lo que son para el Señor, por el valor grande que tienen para el Señor, orar por los que han crecido, los que están creciendo, orar por los que todavía están con la leche espiritual, que no tienen el alimento sólido, y orar porque también el Señor ora por todos. Y nosotros tenemos que ser un eco del orar del Señor. Y nosotros, obviamente, yo llevo 40, muchos años, 15, 48 años de creyente, llevo yo. Mis 48 años, yo no soy el mismo Rogelio de hace 48 años que de hace 30 años, que hace de 15 años. Obviamente, cuando hay fruto en nuestra vida, cuando hay fruto, cuando hay más fruto, cuando hay mucho fruto, como dice la Escritura, en nuestra vida, obviamente que el carácter de Cristo, el olor a Cristo cada vez es más tangible en mi vida. Entonces, cuando en mi vida realmente se ve el poder de Dios delegado en mi vida, el accionar del movimiento de Dios celestial, la promoción del cielo en mi ser, en mi alma, que se ha detenido, que se ha estacionado en mi vida y que de mi vida fluye fruto para otros, para que otros se beneficien, obviamente que yo voy a estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga, porque voy a estar haciendo un eco de lo que el Señor quiere que haga.
con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y se dio a sí mismo por mí. Así que ojalá que en cada uno de nosotros esté la transformación diaria y cada vez más firme, más patente, que los demás puedan ver realmente que el Señor Jesús, que el carácter del Señor Jesús es una realidad en nuestra vida. Y de esta manera vamos a hacer un eco en la vida con respecto a la oración, como lo está diciendo justamente aquí el profeta Samuel. Pensamos literalmente que para nosotros sería una locura. Estaríamos pecando si no intercedemos en oración por nuestros hermanos. Que Dios añada su bendición. Gracias por esta oportunidad. Soy el hermano Rogelio Vasconcelos, que no lo dije al principio, de la iglesia que se reúne al nombre del Señor en General Alvear, Mendoza.